Saludos amigos, bienvenidos nuevamente del escritorio de Miguel Guerrero. Yo soy Miguel Guerrero, como ustedes saben, y estoy encantadísimo nuevamente de compartir con ustedes estos minutos siguientes. Yo quiero hablar hoy sobre un tema que ha sido muy llevado de la mano por el gobierno dominicano. Mucha gente en la administración del presidente Luis Abinader está seriamente convencida de que la publicidad, el exceso de publicidad, es un arma para mejorar la imagen pública de la administración. Y no están del todo equivocados. Evidentemente, una buena publicidad, una buena promoción ayuda a mucha gente a entender cosas que de otra manera les resultaría difícil entender de las acciones del gobierno. Pero naturalmente una publicidad, por más intensa que sea, no llena las expectativas de una población y no cambia la percepción al final de lo que se tenga del gobierno o de cualquier institución, sea pública o privada. Y me refiero al hecho de que a pesar de las dificultades que estamos confrontando, ¿no? con una situación internacional muy incierta que se refleja dramáticamente en el ambiente nacional y en el resto de la América Latina, el gasto excesivo de publicidad puede ser un grave error que no estaría compensado con los resultados que ese exceso de publicidad promueva en el ámbito nacional y en la conciencia de los residentes en el país. Y me refiero específicamente al anuncio de que el gobierno, la presidencia de la República, ha hecho una apropiación de fondos de un monto de 1.800 millones de pesos del presupuesto nacional para el año 2022, el año en curso, para iniciar o para financiar lo que el gobierno califica de la contratación de una prestadora de estrategia de comunicación, publicidad, colocación de la publicidad en esos medios y manejo de crisis. Yo creo que este esfuerzo promocional del gobierno dominicano responde a una visión que tiene el gobierno de sí mismo. Es decir, el gobierno, como todo el mundo sabe, y en especial el presidente Luis Abinader, es amante de las encuestas y sigue la percepción del público a través de encuestas permanentes, según me dicen. El gobierno recibe encuestas prácticamente todas las semanas que miden los niveles de aceptación del público, no solamente con relación a las simpatías que generan las acciones del gobierno, sino también las actuaciones de la oposición, especialmente del Partido de la Liberación Dominicana, que todavía no tiene un candidato, y de la Fuerza del Pueblo, que son las dos fuerzas, que son los dos partidos de oposición más importantes en el orden en que lo mencioné, es decir, el PLD y la Fuerza del Pueblo, que tiene este último candidato, que todo el mundo sabe que ese partido existe para promover la candidatura del expresidente Leonel Fernández. Entonces yo creo que de alguna manera la única explicación que se le puede dar, o se le puede entender a este gasto superfluo y abusivo, yo diría, de promoción publicitaria del gobierno, 1.800 millones de pesos del presupuesto de la República Dominicana para contratar una prestadora de estrategia de comunicación, manejo de crisis y colocación de publicidad en los medios. A mí me parece que el gobierno está perdiendo el sentido de proporción cuando este tipo de cosas se aprueban o se anuncian, porque como en ninguna otra ocasión o periodo en la historia reciente de nuestro país, un gobierno había gastado o había empeñado tantos recursos para promoverse a sí mismo. Y lo peor de todo es que la publicidad del gobierno no está dirigida básicamente a promover valores cívicos o valores de la democracia, la defensa de la justicia, la defensa de esos valores que parecen nimios, pero de los cuales depende, de cuyo cumplimiento o cuya valoración real depende el progreso, la estabilidad y el buen sentido en el país, como respetar los derechos ajenos, cuidar las escuelas, cuidar las calles, no tirar basura a las calles, pagar puntualmente y religiosamente los impuestos. Yo creo que esos son las razones y los estandartes de una buena promoción gubernamental. Pero ocurre, desgraciadamente, que los asesores
extranjeros y locales de la administración del cambio entienden que una buena promoción ayuda a cambiar la percepción que se pueda tener de las acciones del gobierno. Yo creo que ese es un error muy grave que el gobierno ya de hecho ha estado pagando innecesariamente, porque pienso que el gobierno del presidente Luis Abinader, a pesar de todos los problemas que existen, tiene méritos que se reivindican por sí mismo. Por ejemplo, el gobierno ha logrado sortear las dificultades, por ejemplo, en el área de la salud pública con un programa de vacunación muy intenso, a un alto costo, por supuesto, pero muy intenso, que redujo el impacto que la pandemia, el virus COVID-19, ha tenido alrededor del mundo. Hay países iguales a la República Dominicana donde la mortandad, la letalidad ha sido 5 y 6 veces mayor que en la República Dominicana. De manera pues que para promocionar los logros en ese campo, el gobierno no tiene que gastar 1.800 millones de pesos del presupuesto nacional, una cantidad enorme que podría ser destinada a otras áreas que resuelvan problemas dramáticos y problemas sensibles de la sociedad dominicana. El gobierno también tiene méritos en lo que tiene que ver con el mantenimiento y el crecimiento del turismo, logros que han sido reconocidos por la comunidad internacional, incluso por los organismos internacionales. Y la economía, a pesar de todas las dificultades, también se ha mantenido estable, en parte porque la política monetaria del Banco Central ha ayudado a frenar el crecimiento de la inflación muy inteligentemente. De manera pues que yo pienso que ese exceso de gasto en la publicidad para promocionar valores que el gobierno entiende que deben promoverse de una forma de la peor manera posible, diría, porque cuando uno analiza y la forma, el estilo de promoción del gobierno, uno no se tiene que profundizar mucho para ver y entender que gran parte o casi la totalidad de esa promoción oficial de las instituciones diversas del gobierno dominicano están dirigidas a promover el culto de la personalidad, de las figuras del gobierno, en especial de la figura presidencial. Y yo creo que eso es un error que está cometiendo el gobierno del presidente Luis Abinader, que entiendo que tiene méritos en muchos aspectos de la actividad cotidiana de la nación dominicana y no necesita valerse de un gasto superfluo para hacer entender a la comunidad nacional, es decir, a la gente del pueblo, la clase media, que está sufriendo los rigores de un alza de precios, de una inflación que tiene todos los indicios de convertirse que va en camino de convertirse en una inflación galopante, y cuando digo galopante es un término que usa mucho los economistas para determinar una inflación, un alza de precios que parece indetenible y que no hay manera de contenerla. Yo creo que el país vive afortunadamente una situación de relativa tranquilidad, y a mí me parece que esa relativa tranquilidad tiene que preservarse a toda costa, cualquiera que sea el precio que haya que pagar por ella. Y evidentemente no es una tarea que corresponda solamente a la administración, es decir, al gobierno, sino es una tarea que compete también de igual manera para los líderes de oposición, los líderes de la sociedad civil, los líderes empresariales y aquellos que tienen alguna influencia sobre las fuerzas vivas restantes de la nación dominicana. De manera pues que a mí me parece que en situaciones como la que se está viviendo, el gasto superfluo y excesivo en materia publicitaria, que no persigue otra cosa que promover acciones del gobierno dominicano, yo creo que constituyen un error que no va a resultar beneficioso, porque a través de ese gasto de 1.800 millones de pesos, el gobierno no va a encontrar otra cosa al final del camino que el repudio de un sector o de muchos sectores que entienden o que entendían que ese dinero podría ser mejor usado en programas que tendieran a resolver o a impactar positivamente problemas que afectan a una gran parte de la población, especialmente aquellos sectores marginados que necesitan siempre de cierto nivel de auxilio de las autoridades dominicanas. De manera pues que yo creo que ese es el tipo de medida que el gobierno tiene que comenzar a pensar
que no resultan y que no se obtienen a través de ella los beneficios que se esperan. Vamos a hacer una breve pausa y les prometo que cuando regresemos, en pocos momentos, vamos a seguir hablando de la situación internacional y de los impactos que ella tiene en el ámbito social dominicano. Regresamos después de la pausa del escritorio de Miguel Guerrero. Nuestra visión es construir todos los días un banco más innovador y cercano para que vivas el futuro que quieres. Banco BHD, el futuro que quieres. Bien, estamos de vuelta en nuestro canal de YouTube del escritorio de Miguel Guerrero. Yo soy Miguel Guerrero, por supuesto. Ustedes me conocen, yo estoy encantadísimo y muy feliz de poder contar con la suscripción de ustedes, el apoyo de ustedes. A todos aquellos que me siguen en Twitter les pido, les ruego por favor que me acompañen también en esta nueva experiencia periodística que es del escritorio de Miguel Guerrero. Miren, en el segmento anterior les hablaba del intento del gobierno de crear una falsa ilusión de bienestar en la opinión pública a través de un gasto excesivo de publicidad, en la contratación de prestadoras de servicios, de estrategias de comunicación, colocación de publicidad en los medios y de manejo de crisis. Bueno, pero ese tema es un caso que va a generar muchas opiniones en el presente y en el futuro inmediato, en la medida en que se acerque la fecha de celebración del segundo aniversario de la instalación del gobierno del cambio que preside don Luis Abinader, que no necesita de mucha publicidad para promover aquellas cosas, según yo he venido diciendo, de aquellas cosas que realmente son reconocidas como medidas y resultados positivos de la gestión gubernativa. Ahora yo quiero hablarles de que en el país se observa una tendencia muy negativa, muy peligrosa, diría yo, de sectores privados y de sectores mediáticos, de tratar de crear conflictos entre sectores empresariales, lo cual podría tener una repercusión muy negativa en la vida nacional. Yo entiendo que la disparidad de intereses son elementos dinámicos de una sociedad democrática y de libre comercio, donde la libre concurrencia es un factor determinante en la vida económica del país. Y que esa discrepancia y esa diversidad de intereses crea conflictos, como que se crean conflictos en todos los ámbitos de la vida de una nación y de una sociedad con tantos problemas principalmente como es la nuestra, ¿no?, en la República Dominicana. Pero en la situación que se está viviendo, esa creencia o esa tendencia o ese propósito de crear conflictos entre sectores, que afloren mayores conflictos entre sectores que por alguna razón u otra no coinciden en sus intereses y que marchan de forma diferente, pero no negándole uno al otro los derechos que le corresponden en una sociedad que respeta el principio de la propiedad, que está siendo objeto en estos momentos y en estos últimos días, y quizás por muchos días más, como un elemento fundamental de la discusión a nivel del Congreso, con un proyecto que ha sido denominado el proyecto de ley de extinción de dominio.
Es decir, es un proyecto de ley muy conflictivo que, respecto del cual existen criterios muy diversos en la sociedad dominicana y que impide que en el Congreso incluso se haya llegado a cierto nivel de consenso con relación a ese proyecto, con relación respecto del cual, escúchenme, muchos sectores, incluyendo el propio gobierno o sectores del gobierno, han cifrado muchas expectativas. Pero yo no quiero enfocarme solamente en eso, yo quiero hablarles de la posibilidad de que algunos elementos o algunos sectores traten de sacar provecho de un río revuelto, de un río que se desborda cuando llegue al mar, que es el destino final de todos los ríos. Y yo creo que, como en toda sociedad democrática, aquí se da un caso muy particular que geográficamente conocemos y que se pueden verse en muchísimos países del mundo. Por lo regular, y se da con mucha frecuencia, y geográficamente eso está comprobado, podemos verlo en los mapas de Google y todo eso, que cuando un río llega al mar muchas veces se bifurca y crea lo que se llama un delta, es decir, que es la isla que se crea en la bifurcación de un río cuando llega al mar. Entonces, ese delta separa al río, que es un mismo río, pero lo separa en dos cosas. Vamos a suponer que los conflictos naturales de una sociedad de libre concurrencia como es la República Dominicana, cuando se desborda un río, cuando el río llega a su punto final, que es el mar, entonces ahí se bifurca, ¿no? Y en lo que queda en el medio es una isla, un delta, como se le llama. Entonces, en ese delta muchas veces hace de amortiguador del conflicto que puedan tener la bifurcación que crea el río. Es decir, de un lado, en el lado izquierdo o en el lado derecho, existen intereses empresariales distintos, pero igualmente legítimos. Entonces, el delta lo que hace, es la bifurcación del río, lo que hace es evitar que esa diferencia o esa confrontación de intereses naturales en una sociedad democrática y de libre comercio se enfrenten de una manera que puedan crear conflictos que agraven una situación determinada y que creen situaciones muy difíciles de enfrentar en una sociedad que por sí misma tiene ya problemas muy graves. Entonces, nada ganamos con estimular conflictos de esa naturaleza. Y yo creo que debemos evitarlo. Y el gobierno puede jugar un papel fundamental en eso. Y yo creo que la derivación que ha tenido hasta ahora los expedientes de corrupción que han sido diseñados en contra de funcionarios de la administración anterior, y no voy a entrar en juicio de valores con relación a esos expedientes, pero yo creo que ese proceso y las actuaciones de un ministerio público supuestamente independiente, que la palabra independiente lo desliga y desnaturaliza la responsabilidad que un ministerio público tiene como auxiliar de la lucha o agente de la lucha importante de un gobierno contra el crimen. Ese es el brazo que tiene el gobierno para combatir el crimen. Entonces, sabemos que no ganamos nada con un ministerio público que tenga un concepto de la lucha contra el crimen totalmente diferente del concepto o de los propósitos que se ha trazado un gobierno en la lucha contra el crimen. Entonces no pueden marchar diferentes. En el caso específico de la bifurcación del río cuando llega al mar, también se dan con el caso de la lucha contra el crimen, es decir, el Ministerio Público no puede tomar un lado de la bifurcación y la lucha contra el crimen del gobierno tomar el otro lado. Y en este caso, el delta que se crea en la bifurcación del río cuando llega al mar, que es natural en lo que tiene que ver con la lucha contra el crimen, por un lado el Ministerio Público y por el otro lado el gobierno, al final resultará que el delta no hace un papel de amortiguación como ocurre cuando se dan el choque de intereses entre sectores contrarios, sectores particulares contrarios o empresariales como ustedes quieren. Entonces el resultado puede ser distinto. Entonces yo creo que
el país tiene muchos problemas y no es el momento por la crisis internacional que ha resultado de la invasión no provocada de Rusia a Ucrania, que ya ha dejado miles de muertos, decenas de miles de muertos en ambos países, con una destrucción de material bélico impresionante, y que los países de la OTAN, los países de Europa, de la Unión Europea, han calificado como el conflicto más serio que ha tenido la humanidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces uno sabe que en una situación como esta, que estamos a un tris de un conflicto mayor, si esa guerra llega a sufrir una escalada, es decir, si se extiende a otros territorios, ya sea de Europa de occidental o de Europa oriental, o a cualquier país vecino, como son por ejemplo Suecia y Finlandia, que han recibido incluso amenazas directas del presidente de Rusia, Putin, por el deseo de estas últimas de aliarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocido como la sigla de OTAN, que es un organismo multilateral de defensa europea, encabezado o presidido o financiado en parte por los Estados Unidos. Entonces, yo creo que en un momento como este, en que estamos al borde de una situación mayor, con precios del petróleo por encima de lo que se habían avisorado hace 1 o 2 años, a pesar de que en los últimos 2 días se nota una ligera tendencia a la baja, que ya está el petróleo por debajo de los $100 el barril, pero eso no significa que el petróleo se haya estabilizado en una tendencia descendente, sino todo lo contrario, todavía está sumamente elevado, y ese precio tan alto del petróleo y los problemas que esa alza del petróleo genera en otros aspectos de la economía, afectando la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio a nivel internacional, está provocando, como todo el mundo sabe y como todos ustedes saben también, una transformación del comercio internacional con una tendencia al encarecimiento de los bienes y servicios que necesitamos todos los seres humanos y todos los países para poder sobrevivir. De manera pues que yo creo que estos son momentos de que se necesitan reflexiones muy serias, y que el país haga un esfuerzo, el país, gobierno, oposición, los sectores empresariales, los sectores de la sociedad civil, los medios de comunicación, hagan un esfuerzo dirigido a unificar o a lograr lo que yo siempre he llamado un concierto de voluntades hacia un propósito común. Mucha gente cree que ceder en aras de un concierto de voluntades en ese sentido implica una claudicación de principios. Yo creo que ese es un error, es una distorsión. Yo creo que estoy total y absolutamente convencido, por mi conocimiento de la historia y por el conocimiento específico de la naturaleza del dominicano, por los libros y los estudios que me han permitido publicar 18 libros, muchos de ellos sobre historias recientes de la República Dominicana o ensayos relacionados con la vida social y la vida económica del país. Yo he aprendido que es posible y muy beneficioso para un país que en un momento dado, especialmente con las características del tiempo en que estamos viviendo en este momento, es el momento apropiado para que el país haga un alto y diga, bueno, sin renunciar a nuestras diferencias, vamos a tratar, en beneficio de la colectividad dominicana, vamos a tratar de llegar a un acuerdo para resolver aquellos asuntos en los que tenemos coincidencia, porque ese es el problema. Si uno analiza los pronunciamientos y el discurso político del gobierno y de la oposición y del sector empresarial sobre aspectos fundamentales de la vida nacional, uno encuentra una enorme coincidencia de pareceres con relación a la forma y el tratamiento de esos problemas. Lo único problema que confrontamos es que nos resulta muy difícil sentarnos a hablar, mirarnos a los ojos unos al otro y buscar la forma o el camino de que esa coincidencia de pareceres se convierta en un propósito común y firmemos un acuerdo que nos permita avanzar más aceleradamente hacia el futuro al que tenemos pleno derecho. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Espero seguir confiando con la gracia de su apoyo, y espero que mis seguidores en Twitter se unan a este nuevo esfuerzo del escritorio de Miguel Guerrero. Será hasta la próxima.